Y saben que cuando el pastor predicaba el domingo pasado, a mí me quedó dando vuelta en la mente y en el corazón los textos. En realidad yo diría uno, pero no es uno, son tres, que él utilizó en el desarrollo de su prédica. Y es el que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Los 4 versículos finales que cierran el libro de Mateo y que lleva como título La Gran Comisión. Mateo 28, 16 al 20. Y saben que con el correr de los días, esta semana fue una semana en la que lo que me rodeaba, digamos, las situaciones, algunas de las que todos tenemos conocimiento y otras que me llegan. Particularmente, ¿saben qué pasa? Que tengo una de mis hijas que es docente y tiene mucho contacto con adolescentes, con jóvenes, y siempre está pendiente de cosas. Y en la semana ella se había enterado que uno de los jóvenes que había sido su alumno por 3 años, a partir de los 12 años, cuando comienzan la secundaria, y este año que pasó ya no fue su alumno, y se enteraba hace unos días de que con 16, solo 16 años, se había quitado la vida. Y quienes han tenido el privilegio, la bendición, o quienes tienen el privilegio de trabajar con verdadera vocación, toma cariño, ya sea a los pequeños de la primaria o a los chiquititos del jardín, y a los jóvenes también del secundario, porque en el caso, por ejemplo, de mi hija, como ella es POT, tiene ese contacto con los chicos que tienen problemáticas en los hogares, que viven situaciones de abandono, por decir algunas de las cosas, otro tipo de malos tratos. Y ella me hablaba de que en más de una oportunidad ellos tuvieran que intervenir para ayudar a este chico, porque si bien tenía una situación económica buena, podríamos decir, su papá trabajaba en el petróleo, pero era hijo de un matrimonio separado, la madre se había ido a vivir a Córdoba, y el padre era de esas personas que creen que con darle el alimento, la ropa y el techo está todo dado. Cuando este chico comenzó a tener dificultades, lejos de ayudarlo, dice que delante de ella, de ella y otras preceptoras que trabajaban, lo ninguneaba de una manera muy fea. Y yo cuento esto, pero ¿saben qué? Situaciones como estas, después escuchamos lo de esta joven que fue asesinada. Y precisamente era una de la hermana de una compañera de trabajo. Entonces, cuando ella llega con dolor, siempre viene porque oramos juntas. Todo el año, mientras ella trabaja, me trae sus cargas y oramos juntas por esto. Y yo pensaba en ese texto del pastor y yo miraba y analizaba la situación de esta ciudad, todo lo que está pasando, desde la falta de trabajo, desde la inmoralidad, el avance de la corrupción,
de la desidia, del abandono. Y saben que, por lo general, yo pienso, el Señor pone en mi corazón quizás a veces más de un pasaje. Y yo tenía otro pasaje también en mente, pero con estas cosas que veía, me acuerdo en la noche, a veces pensando ya en un tema, busco un tema musical, algo que tenga un mensaje que habla. Y en las noches yo tengo ese momento de orar al Señor y digo, Señor, yo podría hablar quizás de muchos temas porque hay muchos temas que han invadido mi vida, Señor, pero tú eres el único que sabes qué es lo que corresponde en este momento y no quiero hacer otra cosa más que esto. Y escuchaba una canción y les aseguro que en una de las noches, ahí en el silencio de la noche, cuando más tengo mi tiempo con el Señor puso en mi corazón de que realmente esta es la palabra, es un tiempo en que nosotros tenemos que tomar plena conciencia de quiénes somos como iglesia y para qué estamos. ¿Sabe que nos hemos acostumbrado mucho a ver tanto dolor, tanta necesidad? Y perdón porque me estoy dando cuenta que yo atrás está el pastor Walter. Sí, no veo tan bien, pero gracias al Señor por la presencia de él, que el Señor lo bendiga. Bienvenido. ¿Y saben qué? Realmente, hermanos, ¿para qué está la iglesia? ¿Para qué somos iglesia? ¿Para qué nos ha llamado el Señor? Y si bien hablamos de otra faceta del discipulado, ¿se acuerdan? No hace mucho, de donde hablamos lo que cuesta seguir a Cristo. El que quiere seguir en pos de mí, tome su cruz. ¿Cómo era? Cada día, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hablamos de esa faceta. Pero hoy vamos a hablar de otra faceta del discipulado, porque sabe que el discipulado es un proceso, así como decimos el proceso de santificación. Aunque tengamos años en el camino del Señor y nos hayamos convertido, vamos a tener que seguir aprendiendo, vamos a tener que seguir preparando, capacitándonos. Y cuando yo miraba este pasaje, era ya al momento prácticamente donde el Señor se despedía de sus discípulos. Y como había sido todo el desarrollo de su ministerio, él estaba muy a la par. Él tenía, lógicamente, como el maestro, era quien conducía la vida de sus discípulos. Y siempre los convocaba desde el principio cuando le dijo, síganme, vengan en pos de mí. Siempre era un llamado a que lo siguieran. Y estos discípulos, acá nos habla de los 11, porque inclusive hace el número, ¿vieron? Ya había quedado uno. No sé si llamarle fuera de combate, no sé, no es simpático, pero... Y esa característica de Jesús, ocupado, el maestro ocupado en preparar a quienes habrían de ser los continuadores de su obra. Los discípulos del Señor. ¿Y quiénes son discípulos? Aquellos que se atrevieron a pagar el precio de renunciar a su vida, de tomar la cruz y comenzar a caminar con el Señor. Ellos. Entonces podríamos decir que aquí, en medio nuestro, tenemos discípulos. ¿Ustedes se consideran discípulos? ¿Cuántos se consideran discípulos en esta mañana? Amén. Levante su mano. ¿Es discípulo del Señor? Entonces quiere decir que esta palabra que Jesús le dijo a sus discípulos es una palabra para nosotros también. Y más que nunca necesitamos poner los pies sobre la tierra, nuestra mente y nuestro corazón en el Señor y cumplir con lo que el Señor nos va a decir en esta mañana a través de su palabra. Y como decíamos, Él los convocaba una vez más, los había convocado porque allí en el versículo, en el capítulo 28, pero en el versículo 10, después de que el Señor resucitó y cuando se encontró con las mujeres, Él se le había dicho, cuando ellas lo adoraron, se postraron ante Él, le dijo, no teman,
pero vayan y díganle a mis hermanos que vayan a Galilea, que allí me van a ver. Y quiere decir que este texto que vamos a leer de la convocatoria que le hizo Jesús, ya sabemos exactamente que Jesús los había citado en ese lugar una vez más. Así como el Señor durante el desarrollo de su ministerio, sabe que los llevaba al monte a orar, a veces los llevaba a lugares desiertos, a veces a orillas del mar, a veces les hablaba a los 12 solamente y otras veces en medio de la multitud. Tenemos el sermón de la montaña, el sermón de la llanura, a veces cuando compartía con los enfermos, con los necesitados, por las aldeas, por las ciudades, el Señor en permanente compañía de sus discípulos. Imagínense todo lo que habían mamado en esos 3 años del ministerio de Jesús. Habían recibido palabra en oportunidad, le dijo, ustedes ya están limpios por la palabra que yo os he hablado. Y entonces era tiempo que el Señor dedicaba, ese es el tiempo que hace un discipulador, un maestro, tiempo invertido, enseñanza permanente, no solamente enseñanza, digamos, de manera intelectual, sino que la enseñanza de Jesús estaba en su propio testimonio, en su propia vida entregada por el bienestar y viendo la necesidad, compadeciéndose de aquellos que estaban enfermos, de aquellos que estaban en incertidumbre, de aquellos que estaban en abandono, aquellos a que nadie les daba importancia. Ahí estaba el Señor. Y dice que comienza diciendo la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Una vez más siguiendo las directivas de Jesús. Jesús era obediente. Jesús era obediente al Padre. Consultaba con el Padre todo lo que iba a hacer y en virtud de eso él actuaba. Y nosotros siempre hemos aprendido por la palabra del Señor que es necesario que nosotros tengamos una mente y un corazón como el de Cristo, sensible, una mente que piense, que mire, que observe, porque les decía que en estos últimos tiempos, la sociedad se ha acostumbrado a ver el dolor, a ver la necesidad y ha avanzado tanto todo esto que es como ya es común. Y entonces a veces nos falta esa sensibilidad. Claro, total, nosotros estamos en la casa de Dios y por ahí dicen, el Señor a nosotros no nos va a hacer faltar nada. Pero es un pensamiento egoísta. No es lo que el Señor pretende de nosotros. No es lo que el Señor pretende de nosotros. Entonces ellos acudieron ahí porque todavía tenían hambre de estar con su maestro. En el fondo no les gustaría. No les debe haber gustado la idea de que el Señor se iba y los dejaba porque estaban acostumbrados a estar con su maestro, estar ahí con el Señor. Y dice que cuando vieron aquí, asoman 2 actitudes. Cuando le vieron, dice, le adoraron, pero algunos dudaban. Eran los discípulos de Jesús, los que habían estado con él esos 3 años. ¿Eran perfectos? No, no eran perfectos, eran hombres y también mujeres, porque acá estaban los 11, pero sabemos que había mujeres que le seguían, lo acompañaban, le servían de sus bienes, tenía discípulas también. Eran hombres y mujeres con errores, con dificultades y con falencias como nosotros. Porque decíamos, es un proceso como el proceso de la santificación. No ocurre milagrosamente de un día para otro. Y hasta ese día en que estemos en presencia del Señor, tenemos que seguir siendo discipulados. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llegar, dice, a la estatura de Cristo el día que estemos con Él. Amén. Bueno, por eso aquí dice... Sabemos, ahí en otro pasaje habla de quién suponemos era el que dudaba. Aquel que le tuvo que tocar, ¿se acuerdan? Tomás, el incrédulo, y quizás puede ser que
en esta primera impresión cuando vinieron a contar que había, porque no olvidemos que era recién resucitado el Señor, y ellos, algunos dicen que dudaban, ¿será o no será? Y entonces Jesús dice que se acercó, el 18, y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién más que Él? En algún momento dijeron de Jesús, se asombraron porque dijeron que era alguien que hablaba con autoridad. Claro que sí. Y Filipenses 2, ¿vieron? Dice la palabra del Señor que Él se entregó de una manera total. Y dice que por lo tanto Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor. Qué importante la obediencia a Dios. Qué importante la obediencia a lo que nos ha dejado en su palabra. Inclusive da el ejemplo Jesús cuando habla de los dos cimientos, de la diferencia, de la base de nuestra vida. Está, dice, el que oye su palabra y la hace. Qué importante la obediencia. Y Jesús tenía esa autoridad, pero era sobre todo nombre. Y Él tenía esa autoridad y esa potestad de ahora, aquellos con los cuales había trabajado y había mostrado el ejemplo con su propia vida. ¿Recuerdan que el otro día dijimos esa frase? Que lo que haces no me deja escuchar lo que dices. Él, con su ejemplo, con sus hechos, con su entrega, con todo ese amor, esa compasión, esa misericordia, tenía suficiente autoridad y derecho y poder de decirle a aquellos que habían sido enseñados por Él y darles, en este caso, una última instrucción, que era el deseo de su corazón. Saben que el Señor no quiere que nadie se pierda. Y si retrasa su venida, es precisamente porque no quiere que se pierda nadie. Pero saben que además el retraso de la venida del Señor es una oportunidad para nosotros si no estamos haciendo aquello que el Señor nos demandó para que comencemos a movernos. Y ese Señor, que hasta ese entonces siempre le decía, vengan, acérquense, vengan los que están cansados, vengan de esa manera, es un Señor que ahora usa otro verbo, ya no vengan, sino que comienza a decir, por tanto, id, es decir, vayan, vayan. ¿Sabe que me acordaba la palabra que compartió nuestra hermana Nelly a comenzar, el texto que usó cuando Dios le hablaba a Josué, porque Josué tenía temor. Si ustedes miran en la Biblia, dice preparándose para la conquista, ¿sí? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque, como dice, el Señor estará contigo en todos los días y en todo lo que hagas. Queridos, aquí les estaba enviando. Y también dijo Ezequiel que a veces tenemos temores, tenemos cosas. No lo de pecar, no pasa nada. Eso de pecar sí pasa. Si pecamos, pasa. Solo que nosotros tenemos en Cristo como abogado para confesarle nuestros pecados, porque nosotros, los hijos del Señor y los discípulos del Señor, no hacemos del pecado una práctica permanente. Ojo con eso. Nos podemos desviar, nos podemos equivocar, pero acudimos a Cristo porque dice que Él es nuestro abogado ante el Padre. Él ya pagó el precio de los pecados que fueron y de los que pueden venir. Pero no hagamos, discípulos del Señor viven en obediencia al Señor. Amén. El Señor nos guarde de pecar. Y sabe que
el Señor les dice, vayan, ahora es tiempo de salir. Han estado conmigo, han aprendido, han visto, en otras palabras, han trabajado conmigo. Ahora vayan, ¿y qué dice? Hagan discípulos. ¿Saben qué? ¿Dónde me dejó el vaso? ¿Este es? Muchos creen, inclusive líderes, que hacer discípulos es hacer proselitismo. Ir y buscar personas y hablarles y convencerlos que vengas a esta iglesia porque aquí y todos pretenden tener una multitud. Y Dios quiera que se llenara de multitud, pero ¿sabe de qué? De personas que no vengan detrás de una falsa enseñanza de prosperidad o de que el Señor te va a cuidar y no te va a faltar. No, el Señor no dijo eso, el Señor dijo que vamos a tener aflicción, pero que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hacer discípulos en el contexto en que enseñó Jesús era enseñarles la palabra, pero no quedaba en un conocimiento intelectual, sino en una forma de vida. Vivir en obediencia. Gente que su vida haya sido transformada y siga siendo conformada. No es solamente el hecho de venir y ocupar un asiento en un lugar. Tenemos que ocupar, el Señor tiene que ocupar el centro de nuestro corazón. Él es el Rey y el soberano quien tiene que gobernar nuestras vidas. Y a pesar de nuestras debilidades, cada día seguir estudiando la palabra del Señor. Porque eso es lo que el Señor hizo, no los mandó a los discípulos, sino hasta haberles preparado. Qué importante el estudio de la palabra, que a veces no valoramos. Hermanos, tenemos un seminario con el que el Señor nos ha bendecido. Venga y prepárese. ¿Usted quiere ser un discípulo en funcionamiento? Como esto que manda Jesús. ¿Sí? Entonces, hermanos, hay que seguir preparándose. Nunca sabemos todo. El día que nosotros creemos que sabemos todo, perdimos la capacidad de enseñar y de predicar, porque no lo sabemos todo. Hasta el día que estemos allá, hasta el último día de nuestra vida, va a haber algo que el Señor va a enseñar, nos va a enseñar. Y entonces a esos ahora que ya habían recibido, que tenían experiencia, aún con limitaciones, los envía, vayan, dice, llegan discípulos. Pero discípulos, vidas transformadas y vidas dispuestas a seguir transformándose por el poder de Dios, por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo obrando en sus vidas. Y dice, ¿hacer discípulos a quién? ¿A los de Comodoro? Menos a los bolitas que no me interesan tanto, ni los paraguas, ni los del barrio ese de allá, o este barrio acá, esos no, porque esos son peligrosos. ¿A quién? A todos. A todos. A las prostitutas, a los que viven en la incertidumbre de no saber bien su sexo, que muchas veces sufren el desprecio, la repulsión. Dice que el Señor vino para los que están enfermos, no para los sanos. Pero en este caso sin distinción de raza, de colores, de estatus social. Alguien me dijo la vez pasada, no, dice, pero en esa iglesia, dice, yo pasé, y esa iglesia es de la élite, es de gente de nivel, ahí van profesionales, ahí no va cualquiera, no van los pobres. ¿Sabe que acá, queridos hermanos, hubieron hombres y mujeres sin absolutamente nada de letras, no sabían leer ni escribir, y aprendieron a leer por el hambre de aprender la palabra del Señor. Y fueron hombres, tenemos testimonios de hombres y mujeres que con su propia vida nos marcaron. Y hoy los recordamos y damos gloria al Señor por esa vida.
El Señor no hace distinciones. Y la sabiduría que Dios busca es muy distinta a la que piensa el mundo. Acá no se trata del ir, ni del más humilde, del más abandonado. ¿No le dio dolor saber que ahí donde fue asesinada esa chica, solamente en ese lugar, en situación de calle, había 50, por lo menos 50 personas que dormían en ese túnel? No importa si es de afuera, porque a veces vieron, escuchamos eso, esos que vienen de afuera, que son malvivientes, seguro, y vienen acá los trapitos y esto. Puede ser que haya algunos así, pero nosotros no estamos en condiciones de juzgar si son o no son, y para ellos también viene el Señor. Porque el Señor quiere transformar. Si no, que hubiera sido de ese malhechor en la cruz, si Jesús hubiera tenido ese criterio. A todo el que se acerque y se arrepiente, el Señor le recibe. Y esa es nuestra mirada, la mirada que Cristo tenía de compasión, de amor, de misericordia. Entonces dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Y no se trata tampoco, ¿sabe que ahora ya no se estila más de andar en un auto y tirar los folletitos al aire? Eso ya no, ya es muy... Pero sí, a veces se entrega un folleto y nada más. Y está bien si hay una dirección donde a lo mejor puede recurrir la persona, pero lo ideal es hablar a la persona. Tampoco a presionarlo a recibir el Señor, porque no es mágica la forma, que a toda costa le quieren hacer la oración de entrega. Ah, dice, ya hizo. No, hermano, no. Porque a veces no, el Espíritu Santo trabaja en una manera distinta a las personas. Puede ser que alguien sea quebrantado en el momento y reciba al Señor, pero otros no. Y usted dice, ¿saben qué? El que convence del pecado es el Espíritu Santo, no nosotros, por más bonito que hablemos. Y nosotros tenemos que ir a las personas. Y ¿saben qué? No solamente ir y entregarle, hacerle un seguimiento para asegurarnos que esa persona siga siendo. Eso es el discipulado. Pero seguimos diciendo, nosotros los que estamos aquí, todos, no es que culminamos el discipulado y ya está, no, nosotros tenemos que seguir siendo discipulados porque todavía el Señor tiene cosas que hacer en nuestras vidas. Amén. Entonces dice, id por todo el mundo, oíd, dice, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Vieron? Qué felicidad nos da cuando alguien pasa por las aguas del bautismo, porque previamente se le ha enseñado lo que significa el abandono de una vida de pecado y el paso de obediencia, morir para el pecado y resucitar para una nueva vida en Cristo. Y de hecho, es la coronación de algo que tiene que haber ocurrido previamente en el corazón, la manifestación pública de la entrega que ya le hicimos a Jesús de nuestra vida una vez. Por eso hay que pensar la persona que dice que recibió al Señor y después no aparece ni el menor síntoma de querer bautizarse. ¿Será que se rindió realmente al Señor? Porque sabe que el bautismo y la Santa Cena son las únicas dos ordenanzas que el Señor dejó. Ordenanza. No si quiero o no quiero. ¿Sí? Dice, y hacer discípulos y bautizar. El trabajo completo y después el seguimiento. Y dice además, enseñándole que guarden todas las cosas que has mandado. ¿Vieron? Sigue la enseñanza. Y todavía decimos, tenemos que aprender, que guarden todas las cosas. Y ahí está el secreto. Guardar todas las cosas es obediencia. Obediencia a Dios, obediencia a su palabra. Gloria sea el nombre del Señor. Dice, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo que le dijo a Josué, que se preparaba para la conquista, que capaz, como algunos de nosotros tenían temores y miedos, también en empresa. A mí por ahí me dicen, ay, pero yo no sé cómo hablar, no sé qué decir. Bueno, acompañate a alguien que sepa hablar, entregar el folleto y escuchar y orar mientras el otro predica.
Háblale a tu vecino, no necesitas plantarte por ahí. Nos toca, a algunos nos ha tocado con una consulta médica terminar hablando con algún médico de la palabra del Señor. Así circunstancialmente, la vez pasada un oculista me dice, mostrando, me vieron los aparatitos y las letras. Ah, no, pero dice, estas letritas de acá abajo, dice, esas son letras de la Biblia. Y ahí da la apertura para hablar. Ah, leyó la Biblia alguna vez. Bueno, y se entablan temas a veces con gente, pero la gente es sencilla. Y saben que no hay corazón que si vamos con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que no se quebrante. La palabra de Dios quebranta, dice que es como un martillo que quebranta la piedra y llega hasta lo más profundo. Lo que a veces, hermanos, nosotros creemos que vamos a lograr con nuestra palabra, con nuestra manera de hablar, de expresarnos, ni ton ni son para una persona, pero entregamos palabra de Dios y la palabra quebranta. Y la palabra es la que hace que la persona tome una decisión por el Señor. Pero en estos tiempos que vivimos, gente muere, ¿eh? Todos los días, a veces de manera terrible que nos golpea. Pero aunque no sea terrible, mucha gente se está yendo. Y es común que se muera, pero lo lamentable es que se mueren sin Dios. Todos algún día tendremos que enfrentar la muerte, pero lo terrible es la muerte espiritual, que es la separación del hombre y de Dios a causa del pecado. Si la persona no conoce, la persona no es confrontada con la palabra de Dios, no va a conocer a Dios. Y vemos cosas que están pasando todos los días, inundaciones, fuego, terremotos. Hasta acá en nuestra ciudad hemos tenido ese minicismo que parece que no, pero es. ¿Saben? Personas que han trabajado toda la vida, queridos hermanos, y algunos ya mayores que dicen, tengo mi vida realizada, tengo mi casa, de pronto quedarse sin casa y sin terreno, porque esos terrenos no pueden volver, quedarse en la nada. ¿Saben que es un tiempo también para llegarnos a esas personas? Están con dolor y muchos de ellos yo estoy segura que están enojados con Dios porque no entienden. Porque el ser humano común no entiende que no es lo que Dios quiere para ellos, que Dios creó este universo de una manera especial para que el ser humano esté bien y feliz. Y Dios ha querido, ha puesto lo mejor, porque solamente el ser humano le dio su imagen y semejanza, a diferencia de todo el resto de la creación. Y Él siempre quiso lo mejor. Quiere el bienestar del individuo, quiere el bienestar de la familia, quiere el bienestar de la sociedad, de las naciones. Pero la entrada del pecado ha causado todo esto. Y dice, no, pero ¿cómo? ¿Qué Dios es ese que tiene un infierno? Pero el infierno no es lugar para las personas. El lugar Dios lo hizo para echar a aquellos rebeldes, el que se rebeló Satanás y todos sus demonios. Ese es el lugar, no es el lugar para el ser humano. Pero si nosotros no le hablamos del amor de Dios y de la obra de Cristo que vino para pagar el precio de nuestra maldad y nos dio el don, el regalo de la salvación, la gente no lo va a entender, no sabe, se enoja con Dios y en este momento puede ser que haya más de una persona que en medio de su dolor o la familia que perdió a esa chica de una manera tan trágica, es muy probable. Y fíjense, hermanos, nos ponemos a ver a nuestro alrededor, nuestros vecinos, familiares, que no conocen a Dios y quizás no están sufriendo una tragedia que nosotros podamos ver, pero la tremenda tragedia es que no tienen al Señor en su corazón y si tienen que dejar esta vida, la eternidad no es para ellos lo mejor. Entonces, queridos hermanos, es nuestro tiempo de prepararnos y de seguir preparándonos. Hay personas afuera que nos están necesitando, que pueden ser discípulos en potencia, ¿sí? Por eso, discípulos que discipulan. Hay que salir a buscar nuevos discípulos. Amén. En esta debe ser una cadena interminable de hombres y mujeres que engrosen estas filas de ese ejército que el Señor quiere obrar para trastornar, mire lo que le digo, para trastornar. Tiene acá en esta ciudad, hermanos, es necesario
que ocurra algo de Dios que trastorne, porque esta ha sido una ciudad que le ha dado la espalda a Dios. Una ciudad que ha creído porque tenía el petróleo y tenía todo, no necesitaba de Dios. No necesitaba de Dios, que vivía de una manera bien. ¿Y qué pasó? Porque no es solamente el derrumbe de aquello, de eso físico, geológico. Hay un derrumbe general, crecimiento de la ciudad, asesinatos, inmoralidad, falta de trabajo. Entonces, hermanos, acá es necesario que podamos, en el nombre del Señor, salir a trastornar y a transformar. Pero lo bueno de esto, que usted pensará, pero yo qué puedo hacer, yo con mis limitaciones, dice el Señor, yo estoy con ustedes todos los días, así como estuvo con sus discípulos, el Señor promete estar con nosotros. Es una tarea que podemos hacer confiadamente, de que puede ser efectiva si somos obedientes y nos ponemos en las manos del Señor. Y sabe que esta es una convocatoria no solamente para gente entrenada y pastores y líderes, una convocatoria para toda la iglesia, porque la gran comisión el Señor las dio a todo por igual. Pedro decía que somos el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y un montón de calificativos hermosos. Dice, pero ustedes estaban en tinieblas, yo los llamé a la luz. ¿Para qué? Para que saquen a otros de las tinieblas y los lleven a la luz y que puedan estar en esa condición de bendición que están ustedes. Es un llamado que el Señor nos hace en esta mañana. Y es por supuesto que el Señor está esperando de nosotros una reacción, una respuesta. Es una respuesta que podemos darla individualmente, pero también como iglesia. Hay proyectos de trabajo para ahora, a partir del mes de marzo. Estamos orando por aperturas de reuniones en casa, por trabajos en 2 barrios. Necesitamos, hermanos, de nuevos discípulos que engrosen estas filas y que acepten desafíos que el Señor nos hace.